Hola a todos, este video es para revisar la segunda parte de los elementos gramaticales que aparecen en la unidad 3a. Más específicamente, vamos a cubrir muy brevemente el uso y la relevancia de los pronombres preposicionales, reflexivos y recíprocos. Como su nombre bien lo dice, los pronombres preposicionales son aquellos que vienen después de una preposición. Tenemos aquí un ejemplo con para, tenemos otro con por, pero otras de las preposiciones también muy comunes van a ser a y de. Ahora, como podemos ver aquí, tenemos un equivalente para cada uno de aquellos de los objetos directos en cuanto a los pronombres y también tenemos la segunda parte con la forma del plural. Así, si tuviera una preposición como para, en la forma yo sería para mí, en la forma tú sería para ti, en la forma de él, ella, usted sería para ustedes, para usted, perdón, para él, para ella o para sí. En la forma plural de la primera persona tendríamos para nosotros o para nosotras, dependiendo de el género. Y para las formas plurales de la tercera persona tendríamos también ustedes, ellos, ellas o sí, en el sentido de para sí mismo, for himself, for herself. Como podemos observar aquí en esta pequeña comparación, reflexive pronouns, los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos, como ustedes bien lo saben, simple y sencillamente denotan que una acción se realiza por una persona en específico y también afecta a esa persona que está llevando a cabo la acción. Entonces, en ese sentido, after working, I bathe myself. Tendríamos la equivalencia aquí del español, después de trabajar, me baño. El pronombre reflexivo es indispensable precisamente para expresar el hecho que tanto el sujeto como el objeto son la misma persona. Si buscáramos los pronombres equivalentes en inglés, entonces tendría myself, yourself, himself, yourself, herself, oneself, ourselves, yourselves, and themselves. Ahora, cuando comparamos estos ejemplos en español y en inglés, en la traducción en inglés no está necesariamente claro que la persona está efectuando una acción que la afecta a sí misma, simple y sencillamente porque no encontramos ese equivalente de the entire family got sick themselves. So that will be ungrammatical in English. So be aware of that because you will not always find in the English equivalent the pronouns that we previously saw. Myself, yourself, himself, and so on and so forth. Entonces, ¿cuál es una manera más sencilla de identificarlos? Pues la siguiente. Let's explore this example. In it, in both of them, as a matter of fact, the verb is the same. It will be peinar. Ahora, como podemos observar aquí, tengo un C al final enfatizado en rojo. ¿Por qué es así? Porque como un todo, as a whole, peinarse would reflect a reflexive verb.
But if I get rid of se, it would still be a functional verb, peinar. The only difference is that it would denote that the person that is carrying out the action is affecting someone else instead of herself or himself. For instance, in the first picture, based on this action that the girl is carrying out, I would say, la niña se peina. Whereas in the other picture, the action of peinar, she's not doing it to herself, but rather to her dog. Therefore, I would expect finding something like la niña peina al perro. As you can see, the lack of se is here reflecting that the girl is not combing her own hair, but rather that of her dog, which is reflected right here. Ahora, los pronombres recíprocos. Los pronombres recíprocos, la gran diferencia es que van a denotar que la acción la está realizando más de una persona, pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, etc. Y esa acción está afectando a todas las personas que están implicadas. Por lo tanto, tendríamos un equivalente como a each other or one another. Tenemos aquí una recopilación de los pronombres recíprocos. Nos, para nosotros, y se, para ustedes, para ellos y para ellas. Remember, we only have two, given that since they are reciprocal, you need a group of people of two or more in order to use them. Therefore, we will only have the plurals. In the nos form, equivalente a nosotros, or in the se form, equivalente a ustedes, ellos, ellas. Let's look at the examples. Duna y Ashley son buenas amigas. Se ven en el trabajo. Duna and Ashley are good friends. They see each other at work. Not necessarily se ven en el trabajo as in they see one another, but rather in terms of hanging out. Cuando ellos se ven en el espejo, no ven nada. When they see themselves in the mirror, they don't see anything. Okay? Therefore, this action reflected, or when it goes with a reciprocal pronoun, it is showing that the action is affecting to a group, obviously to more than one person. Okay? Algunos de los verbos que llevan pronombres recíprocos que son más comunes son, por ejemplo, abrazarse, to hug each other. Aunque tengo aquí otros ejemplos. El niño fue a la clínica porque se lastimó el brazo. The child went to the clinic because he hurt his arm. So be aware, although I have say here that goes with lastimar, this example does not reflect a reciprocal pronoun. First of all, we are only talking about one person in particular. Therefore, there's not a group of people that are carrying out an action that is affecting each other. Okay? Here, el hombre lastimó a la mujer. The man hurt the woman. Although it's a very awful sentence, this one does not reflect an example of reciprocal pronoun either. Why? Because it is the man who is affecting someone else. Remember that bottom line, the rule here is the verb should, or the context, the verb in which, the verb that is used in a specific context is reflecting or suggesting that more than one person is carrying out the action, and therefore that group of people are affecting each other.
Muy bien. Espero que esto haya ayudado y que quede claro, pero si hay preguntas, con mucho gusto las puedo contestar. Gracias. Vamos a ver que el equivalente en inglés lo tiene al final, al igual que el español. Entonces, si dijera algo como to me, sería a mí, for us, a nosotros. He prepared dinner for us. Él nos preparó la cena a nosotros. Entonces, en ese sentido, tanto en español como en inglés, los usos son muy similares. La única diferencia, como podemos ver aquí, es que en las oraciones en español, regularmente este elemento gramatical va a estar acompañado por los pronombres de objeto. Así tendría, ella me dio una inyección a mí. Mientras que en inglés tendríamos directamente she gave an injection to me. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque esta expresión es realmente el equivalente de me. En español vamos a tomar en cuenta que este elemento, precisamente los pronombres preposicionales, muchas veces son innecesarios. That's right. They are not necessarily needed. They sometimes can actually be redundant. In this case, for instance, it would suffice to say, ella me dio una inyección. The only reason why we will have it, it's in order to avoid any confusion, or in the case that I want to emphasize something as a speaker. In this example in particular, I want to emphasize that the injection was given to me, although this element right here is already expressing it. As such, let's see the second example. He prepared dinner for us. In Spanish, you will have él nos preparó la cena a nosotros. Once again, it would suffice, grammatically speaking, to say él nos preparó la cena. There wouldn't be any need for a nosotros. If the speaker is using it, however, more than likely is, as I previously said, in order to avoid confusion or in order to emphasize it. Now, it's very common that native speakers use it. That's why you need to be aware of its form and its meaning.